Bueno, muy buenas noches a los que están empezando a sintonizarse, deseando, por supuesto, ¿no? Que ante la coyuntura todos puedan encontrarse bien, ¿no? Desde las diversas partes del Perú donde nos estén viendo. Bien, bueno, vamos a, como corresponde, ¿no? En esa semana, seguir, ¿no? Con la continuación, ¿no? Del módulo del curso de saneamiento físico-legal de predios rurales y prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Para lo cual, en la primera y en la segunda sesión estuvimos haciendo mención a algunos aspectos importantes, ¿no? Derivados de derecho a la propiedad, derivados también de los procesos de inmatriculación, ¿no? Importantes para comprender, ¿no? También un poco acerca del procedimiento de saneamiento físico-legal, ¿no? En la cual también hicimos énfasis, ¿no? En la importancia de los aspectos del saneamiento catastral, que también son muy importantes, darlos en consideración también para estos temas. Bien, entonces vamos eh, a continuar con el desarrollo del curso, para lo cual, como siempre solemos hacer, ¿no? Es explicar el temario, ¿no? Que nos va a acompañar para la sesión del día de hoy, ¿no? Y vamos a mencionar esos puntos importantes, ¿no? Vamos a ver algunos alcances, lógicamente, acerca, ¿no? Del procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio, pero para eso vamos a mencionar unos que otros alcances pues normativos, ¿no? Donde se han ido incorporando este procedimiento como tal, ¿no? Para lograr pues no la adquisición y poder también de alguna manera sanear, regularizar, formalizar, ¿no? Las titulaciones por intermedio de un procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Lógicamente han habido cambios, ¿no? Evolutivos en el proceso, ¿no? En los cuales vamos a mencionar algunos aspectos que nos menciona el Código Civil, pero también otras normativas que se han dispuesto por el Ministerio de Desarrollo Agrario y también, por ejemplo, por el Ministerio de Vivienda, ¿no? Algunas resoluciones ministeriales importantes, ¿no? Incluso no solamente pues las anteriores, ¿no? Que nos han ido acompañando, sino también pues las últimas modificaciones. Bien, entonces a esto vamos a mencionar algunos de esos aspectos, lógicamente, como corresponde, ¿no? Hablar de un proceso de prescripción es hablar también de sus tipos, ¿no? Tipos que están consignados, ¿no? Dentro del Código Civil, ¿no? Y lógicamente en disposiciones, ¿no? De los registros públicos se han derivado pues una serie de requisitos también, ¿no? Para esos tipos pues de posesiones, ¿no? Como tal. Bien, entonces vamos a empezar mencionándonos nosotros en la sesión anterior. Estuvimos casualmente haciendo mención al procedimiento de inmatriculación, parte importante de un procedimiento de saneamiento, en la cual dijimos que para casos de predios rurales siempre está pues estar al tanto pues, ¿no? De los procedimientos de rectificación de áreas y linderos, ¿no? Procedimientos previos que podrían darse, ¿no? Para efectos de una correcta inmatriculación o de una correcta inscripción de dominio. Eh, y que también podían ser regularizados en el procedimiento, ¿no? Ya teniendo una inmatriculación, ¿no? En la cual se han encontrado esos errores registrales o esos errores de la base registral, ¿no? Insertos, y que uno puede, mediante un procedimiento de saneamiento, dijimos, ¿no? De saneamiento catastral, pues conllevar a las rectificaciones respectivas, ¿no? Y en los cuales pues también, ¿no? Hay otros derivados, ¿no? Que se hicieron, como por ejemplo, ¿no? Los que se dan dentro de los artículos de reglamento de inscripciones, ¿no? De registros públicos, como en el caso del artículo 22, ¿no? Y hacer un apartado acá, ¿no? Porque nosotros, pues, en la sesión anterior estuvimos haciendo mención un poco, ¿no? El por qué era necesario, pues, no tener en cuenta cuando nos hacían referencia, pues, ¿no? A los predios rurales de dominio, ¿no? Tanto, pues, los de dominio público del Estado, ¿no? Y los de dominio privado del Estado. Lógicamente porque cada uno pues tenía, se diferenciaba en cada una de ellas pues, ¿no? Unos caracteres, ¿no? Ya sea imprescriptibles o inalienables, ¿no? Porque no en los dos procedimientos a la par se podía pues transferir su dominio, no era posible eso, ¿no? Pero precisamente
para lo que nos mencionan, por ejemplo, en el artículo 22, ¿no? Que hace explícitamente énfasis en la inmatriculación de predios rurales, pero de dominio privado, ¿no? Del Estado. Acá no nos están hablando de dominio público, ¿no? Dominio público, pues, habíamos, ¿no? En líneas generales hecho mención, o que esos estaban, pues, destinados, ¿no? Directamente, pues, para el uso público, ¿no? Para los servicios públicos, ¿no? Y por ende, pues, tenían carácter inalienable e imprescriptible, ¿no? O sea, no se podían transferir. Pero esto era, pues, todo lo contrario, ¿no? Acá cuando nos hablaban, pues, de dominio privado del Estado, ¿no? Lógicamente podían seguir, ¿no? Formando parte del Estado, ¿no? Pero de alguna manera estos ya no contaban con estos caracteres de inalienable. O sea, sí se podían transferir, podía aplicarse el concepto de derecho a la propiedad, ¿no? Porque al margen de que estén bajo dominio privado del Estado, podían pues contener cada uno pues sus propios titulares, ¿no? Y los cuales pues podían pasar pues no por estas cuantiosas pues transferencias, ¿no? Pero para lo cual, ¿no? Tampoco pues el registro público nos la daba así totalmente sencillito, ¿no? Con pago de derecho y nada más, no, sino que nos explicaban ya en el artículo 22, pues una serie, pues, ¿no? De requisitos que necesitamos, ¿no? Tener en cuenta, ¿no? Para este tipo de procedimientos, y las cuales, ¿no? Están, ¿no? Hasta la fecha, ¿no? Los títulos, por ejemplo, que otorgan, ¿no? La propiedad propiamente al Estado, ¿no? Porque lógicamente, pues son casualmente, ¿no? Queremos dar a entender que son de dominio privado del Estado. O sea, que quiere decir que pueden, pues, transferirse. Yo sigo siendo titular, al margen de que de repente, pues, no puede estar con dominio privado del Estado. Esto no transfiere a que el Estado en algún momento nos vaya a querer arrebatar nuestra edificación, salvo situaciones expresas donde de repente seamos titulares y estemos, pues, en un estado de abandono de ese predio. Lógicamente ahí sí pueden pasar netamente a título o dominio, a título gratuito, ¿no? Del Estado. Oh, pero para esos efectos, pues, aplicaban eso, ¿no? Ahora, lógicamente, ¿qué más aplicaban? ¿No? La presentación, por ejemplo, de copia simple o de resolución, ¿no? Que de repente no constaba en que el número, por ejemplo, de hectáreas, ¿no? O el predio rural matriz, ¿no? Tenía pues fines ganaderías, ¿no? Agrícolas propiamente, de explotación económica, ¿no? Porque se necesitaba de todas maneras constatar que eso era así, ¿no? Iba a haber pues una productividad probablemente mensual, anual, ¿no? Casualmente eso, ¿no? Para fines pues de explotación económica. Entonces, donde se necesitaba también pues justificar, ¿no? Para predios también, ¿no? En casos, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? Por el caso de predios de abandono, ¿no? Que podían, ¿no? Temer, ¿no? Por ser revertidos netamente y puramente a dominio, ¿no? Título gratuito del Estado, ¿no? Que se necesitaba en esos casos, ¿no? La presentación de una copia de resolución, ¿no? En este caso, una copia de resolución, lógicamente, que constate, ¿no? El abandono propiamente. Ahí directamente ya pasaba para fines, por ejemplo, ¿no? De servicios públicos que podían ya derivarse, por ejemplo, ¿no? Para incluirlos, ¿no? En el sistema de inversiones, ¿no? Para incluirlos de desarrollo, ¿no? ¿no? Respectivos, ¿no? De las zonas, ¿no? Donde se encontraban, ¿no? En la jurisdicción rural donde se encontraban finalmente, ¿no? Entonces, también, muy aparte de eso, era pues la copia del certificado de información catastral, ¿no? Era importante porque en su momento, cuando hablábamos de las inmatriculaciones en la sesión número 2, pues estuvimos explicando, ¿no? En qué situaciones nos hablaban de inmatriculación de predios rurales para caso de predios que sí se encontraban, ¿no? En ámbitos o en regiones catastradas, y cómo era diferente, ¿no? El caso para los predios que no se encontraban en zonas catastradas. Y dijimos pues que en esos casos, en el último básicamente, no aplicaba pues una modalidad, ¿no? Muy importante, como era pues la modalidad de verificadores, ¿no? Profesionales que son técnicos catastrales, ¿no? Y tienen pues toda la autoridad de poder llevar a cabo un procedimiento de inmatriculación, como también pues sus bifurcaciones, donde podían pues previamente a las inmatriculaciones, ¿no?
poder rectificar y sanear en el mismo transcurso que están inmatriculando, como también podían, pues una vez que el predio ya se encontraba inmatriculado y inscrito, ¿no? Y se haya encontrado, ¿no? Estas incompatibilizaciones, ¿no? Versus la base gráfica, ¿no? Dispuesto en los registros públicos o en las escrituras versus lo físico. Entonces también ellos tenían toda la autoridad como profesionales responsables en poder, pues, sanear. ¿Eso por qué? Porque hay una ley, dijimos, que pues los avala, ¿no? Y les da toda la autoridad en poder no llevar a cabo ese tipo de procedimiento, ¿no? Que la ley, casualmente dijimos que es la que crea el Sistema Nacional de Catastro, ¿no? Integrado predial. Entonces, para esos casos, ¿no? Ya pues certificarse, ¿no? Bajo un documento de información catastral, o como también en su momento también se dio la importancia, ¿no? De la presentación del certificado pues negativo, ¿no? Que en esos casos el certificado negativo también era un documento que lo expedían, ¿no? Y que lo siguen, ¿no? Hasta la fecha expidiendo, ¿no? Los mismos municipios, ¿no? Salvo que ese documento pues ya ha dejado de tomar la importancia que en su momento no ha tenido, porque si no, pues las inmatriculaciones eran pues totalmente pues sencillas hacer en su momento, tan solamente con el certificado negativo, ¿no? Como en el momento lo dijimos, ¿no? Entonces, pero sí era importante, ¿no? Poder constatar ese certificado de información catastral, que también puede ser un certificado, ¿no? Que nos daba este aval, ¿no? Expedido por la instancia, pues, ¿no? De la jurisdicción respectiva, ¿no? Y que hoy en día ya sabemos que son, pues, los pioneros, ¿no? En poder tener la batuta, ¿no? Del saneamiento, ¿no? De los predios, ¿no? Lógicamente de algunas posesiones, ¿no? Y que pueden hoy en día ya lograr formalizar y titular. Entonces, eso era por un lado. Luego, también en el artículo 23, ¿no? Dentro del reglamento de inscripciones de registros públicos, también estaba, ¿no? Cierto procedimiento, ¿no? Para la inmatriculación de predios rurales, pero para los que eran pues transferidos a título gratuito, ¿no? A favor del Estado. Esto ya, por supuesto, ya en la condición en la que se encontraba, ¿no? Tenían pues ya un carácter, ¿no? Directamente, ¿no? De no ser inalienables, o sea, sí, podíamos hablar, ¿no? De propia, o ser, mejor dicho, inalienable, ¿no? Porque acá sí ya no podíamos hablar de un procedimiento, ¿no? De transferencia de dominio, ¿no? Totalmente, no, porque ya estos iban a tener condición netamente, pues, estatal, ¿no? Iban a hacer, pues, uso para fines de servicios públicos, ¿no? Entonces, las cuales, ¿no? Acá para esas transferencias directamente no podían constar predios que se hayan encontrado, ¿no? En el tiempo que COFOPRI, ¿no? Estuvo al mando, ¿no? La titulación, ¿no? Va en base al decreto legislativo 1089, el decreto legislativo que lo mencionamos también entre la sesión 1 y la sesión 2, ¿no? Donde se llevó a cabo esta sesión temporal, ¿no? Extraordinaria, y que puso a la batuta a COFOPRI, ¿no? En su momento para expedir, pues, a título gratuito, ¿no? Estos certificados, ¿no? De titulación propiamente, ¿no? Y que lo hacía a título gratuito, ¿no? Posteriormente, porque esto fue de manera pues temporal. Acordémonos que este régimen temporal, casualmente como se le llama, fue dispuesto por eso, ¿no? Y luego cuando se deroga pues la 1089, eso dijimos pues pasa ya a transferencias, no transferencias, y que hoy en día pues ya está a cargo, ¿no? De los gobiernos regionales, en los municipios competentes, ¿no? Entonces, para este momento, acá pues aplicaban todos aquellos pues predios que en su momento no, los que no lograron ser formalizados por COFOPRI, por esta famosa entidad, ¿no? De formalización, pues pasaban directamente a título directo a favor del Estado, ¿no? Mientras se encontraban también en paralelo en condiciones, ¿no? Eh, de estar en abandono, ¿no? Y para lo cual, dentro de sus requisitos, ¿no? Para presentación, porque nos lo seguían expidiendo, acordémonos que es un procedimiento de inmatriculación, ¿no? Y un procedimiento de inmatriculación dentro de aspectos de saneamiento, pues
el documento principal que nos ayuda a constatar esa información, ese certificado, pero el certificado que también lo mostramos, ¿no? En la sesión número 2, ¿no? Y también está, lógicamente, el certificado negativo de zona catastrada. Pero eso también se le añade, pues, documentos técnicos, como lo que es plano y memoria descriptiva, y un documento, lógicamente, que conste, ¿no? Esta transferencia, ¿no? De la propiedad a favor del Estado, ¿no? Propiamente, ¿no? Entonces, lógicamente, hoy en día, ¿no? Tenemos, ¿no? Una entidad importante que nos avala, pues, también todos estos toda esa transferencia de bienes de dominio propiamente estatal, ¿no? La superintendencia de bienes estatales, en las cuales lógicamente hoy en día pues tiene un registro muy interesante, ¿no? Y muy amplio, a la par de estos tipos de periodos con ese tipo de condiciones, ¿no? Entonces, a esto, ¿no? Para poder, ¿no? Entrar, ¿no? Ya en lo que necesitamos explicar ahora, ¿no? Dejando de lado ya el procedimiento de inmatriculación propiamente, es que nosotros dentro, pues, ¿no? De la evolución normativa que nos ha ido acompañando, ¿no? Aparece esta resolución ministerial, ¿no? En 2015 por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, ¿no? Esto de acá, ¿no? Que sucede casualmente en noviembre del 2015, ¿no? Emitida, ¿no? Por una dirección, ¿no? Importante, casualmente, ¿no? Porque a disposición, lógicamente, del Minagri, ¿no? Porque se necesitaba, pues, ¿no? Tener este levantamiento catastral, ¿no? Actualizado, ¿no? En su momento, y porque también era una dirección propiamente, ¿no? Que avalaba el saneamiento, ¿no? Catastral. Y eso se formaliza con dos decretos supremos importantes, ¿no? En el 2016, con el decreto supremo el 013, y luego en el 2017 se materializa ya formalmente, ¿no? Con el decreto supremo el 009, ¿no? Y donde oficialmente con esta resolución ministerial se aprueba, ¿no? Una serie de disposiciones, ¿no? Para que pudiéramos, pues, tener en cuenta al momento de cómo es, ¿no? La ejecución, ¿no? Procedimental, ¿no? De la formalización propiamente y de la titulación de predios, pero en condiciones rústicas, ¿no? De propiedad privada del Estado, ¿no? Y también a la par, ¿no? Nos mencionaban y de la declaración de propiedad por prescripción adquisitiva, ¿no? Importante porque ya nos lo ponían como una condicionante más, ¿no? Entonces, no solamente en esta resolución ministerial, ¿no? Nos hablaban, pues, ¿no? De que se estaban, pues, diseñando una serie de lineamientos, ¿no? Para poder tener en cuenta, ¿no? Para la formalización y titulación, ¿no? De estos periodos con estas condiciones, pero también que estos pudieran declararse, ¿no? Y pudieran, pues, un administrado, ¿no? Con toda la potestad del mundo, poder, pues, adquirir de manera, pues, formal, ¿no? Mediante un procedimiento de prescripción adquisitiva, porque finalmente podía tener todo este aval de hacerlo o lograrlo bajo este procedimiento. Entonces nos dan como que, o nos extienden, ¿no? Digamos así, pues, una mano en su momento, ¿no? Y que esto, lógicamente, pues se formaliza con esta resolución. Ahora, ¿no? Nosotros, importante porque, pues nos decía, ¿no? O sea, procedimiento de prescripción adquisitiva, y a todo esto, ¿no? ¿Qué es un procedimiento de prescripción adquisitiva? Porque también no solamente se dio, ¿no? Con la intención de que sea un procedimiento que nos ayuda a poder adquirir, que es un medio más para poder adquirir pues un bien inmueble, en una propiedad, porque dijimos que en todo momento estaba presente el derecho a la propiedad, pero que solamente podía, ¿no? Podía tener en cuenta un administrado, así nomás de gratis no podía hacerlo, sino que tenía que, para eso, el administrado, o la persona que quería acogerse esto, pues tenía que tener en cuenta una serie pues de conductas, ¿no? Establecidas por ley. Y establecidas por ley, ¿quién era la ley en ese momento? Bueno, nuestro Código Civil. Y nos decía, pues, ¿no? De que acá se tenía que estimar siempre y cuando el administrado, pues, pueda justificar, ¿no? Que lo ha posicionado o lo ha habitado por un tiempo determinado y bajo, ¿no? Unas conductas establecidas por ley, ¿no? Bajo una posesión continua, pacífica y pública, ¿no?
¿no? Tres aspectos que se empiezan pues a irnos mencionando, ¿no? En esta implicancia, ¿no? Que vamos a mencionar también, ¿no? Pero que sobre todo, ¿no? En ese tiempo que ha sido habitado, porque no en este procedimiento de prescripción, pues no importaba cuál fue el medio por el cual, ¿no?, logró esa posesión. O sea, finalmente era reconocer, ¿no?, bajo un procedimiento de prescripción que sí se puede, es un modo de adquirir, está establecido dentro de la normativa, ¿no? Siempre y cuando, lógicamente, tenga estas condicionantes, ¿no?, que no se establecían, pero al mismo tiempo, ¿no?, que haya sido pues reconocido como propietario durante ese tiempo, ¿no?, ya sea por intermedio de pago, ya sea de arbitrios, agua, luz, que lo pueda pues avalar que es un propietario más, ¿no? No de los propietarios pues que vienen, ¿no? Ya vengo una vez al año, ¿no? Pero sigue siendo mi propiedad, pues yo ya lo he cercado, ¿no? Pero aún pues no tienes hasta ahí todavía la seguridad jurídica o la garantía jurídica de la que tanto hacíamos referencia en el derecho a la propiedad, ¿no? Y de lo que tanto nos decíamos, ¿no?, que según los lineamientos, ¿no?, de registros públicos, se tiene que considerar hoy en día como derecho a la propiedad, ¿no?, siempre y cuando, lógicamente, estemos realmente, ¿no?, teniendo las conductas pertinentes, ¿no? Si no, así nada más por registros públicos no nos salvaguarda, no nos da esta garantía institucional que finalmente queremos, ¿no? Y pues podríamos con todo eso pues evitarnos, ¿no?, interferencia de tercero, juicio, ¿no? Tantas cosas que suceden dentro de un procedimiento de saneamiento normalmente, ¿no? Porque es una cosa normal que suele suceder. Pero eso también tiene un propósito, ¿no? Porque a todo esto también el procedimiento de prescripción adquisitiva nos decía, pues es que el propósito va a ser que nosotros pues contemos, ¿no?, con una nueva pues garantía pues jurídica, ¿no?, que va a terminar reafirmando casualmente que nosotros pues somos, ¿no?, finalmente los titulares, ¿no?, bajo el modo finalmente que haya sido, ¿no? Pero ya sabemos que el medio va a ser el procedimiento de prescripción. Entonces se podía, ¿no?, solicitar, ¿no?, se podía dejar en constancia, ¿no?, que podía presentarse esa solicitud para una adquisición por intermedio, ¿no?, de un procedimiento de prescripción adquisitiva, ¿no? Entonces, eso luego fue avalado, ¿no?, ya lógicamente por el Código Civil, eso en el título número 2, ¿no?, en el capítulo número 5, ¿no?, donde explícitamente pues, nos mencionan acerca del procedimiento de prescripción adquisitiva para bienes inmuebles, ¿no?, en las cuales en el artículo 950, ¿no?, también nos hacían referencia, ¿no? Una propiedad, un bien inmueble como un bien también mueble, que no es una edificación que esté estrechamente interrelacionado con el suelo y que tenga obras complementarias o instalaciones fijas, un vehículo, por ejemplo, también podía acceder a ese tipo de procedimiento, ¿no? Entonces, nos decía siempre y cuando, mediante qué, ¿no? Mediante se dé esta posesión, ¿no?, continua, pacífica, pública, de reconocimiento, no hay interferencias, en el transcurso se reconozca al propio titular, ¿no?, que haya estado habitado por una serie de número de años, no específicamente como mínimo, era pues 5 años en su momento, porque también habían dos tipos, pues, ¿no?, tipos que vamos a mencionar ahora también, en los cuales pues también ese tiempo podía extenderse, ¿no? Y sobre todo que medie, ¿qué nos decía el artículo 950? Que medie justo título y buena fe, ¿no? Y determinado tiempo de años, ¿no? ¿Y era por qué? Porque este pues justo título y buena fe, ¿no?, era este pues documento que finalmente nos iba a avalar, primero, ¿no?, la titularidad ante todo, ¿no?, para recién, pues, ¿no?, podía ser en su momento, se habló, pues, ¿no?, de unas constancias de posesión, ¿no? Y era importante en su momento porque muchos posesionarios no tuvieron, ¿no?, este documento justificatorio en su momento, ¿no?, y que les ayudaron, en principio para que pues esto lo pudieran pues, formalizar ante los registros públicos también, ¿no?, o ante las entidades competentes en su momento, ¿no? Porque en todo momento también para situaciones y casos pues rurales, ¿no?, también el Ministerio, ¿no?, de Desarrollo Agrario y Riego hoy en día ya
empezó pues, ¿no? A tener pues una cartera pues social importante, ¿no? Para dar, para llevar, ¿no? Esa explicación, ¿no? Cómo eran estos procedimientos que muchas personas, ¿no? Agrícolas, personas pues que viven, ¿no? De la tierra del día a día, pues no sabían de estos procedimientos, ¿no? Entonces, de alguna manera, estas mesas de trabajo se establecieron, ¿no? En su momento para que se pudiera pues explicar, ¿no? De qué manera pues se podía lograr la cero posesión informal, ¿no? O el tráfico muchas veces, ¿no? Inmobiliario, ¿no? El tráfico de tierras, etcétera, que muchas veces se ha hablado y por las cuales pues se han extendido, ¿no? Una serie pues de normativas, ¿no? Que han algunos administrados no han estado al 100% de acuerdo, no me incluyo en esas personas porque no todos tenemos lógicamente la misma forma de pensar, ¿no? Pero otras personas sí, en algún momento estuvieron sí de acuerdo con estas pues normativas, ¿no? Que empezaron saliendo, ¿no? Para poder también darle pues de alguna manera un apoyo, ¿no? En cuanto a requisitos, procedimientos para estas personas que muchas veces no eran como las personas, pues, ¿no? De la ciudad, ¿no? Que de repente, pues, se podían informar, ¿no? De alguna manera era más complicado para el caso de esas personas, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando nos decía, ¿no? Nuestro código civil, ¿no? Porque muchos también, ¿no? No tenían en claro, ¿no? Este artículo, ¿no? 950. Y los casos, pues, de la posesión, cuando nos decían que siempre y cuando podía acceder mientras que medie, ¿no? Una posesión pacífica, pública y continua, ¿no? ¿Y por qué no decían, por un lado, pacífica, ¿no? Porque se necesitaba tener en cuenta ¿no? Digamos, eh, ¿no? A palabra de del mismo titular, pues era el único, ¿no? Que sabía si es que realmente esta posesión, ¿no? Era pacífica, o sea, si es que él sabía que en ningún momento en el procedimiento o en el proceso de su habitabilidad, ¿no? No se ha adquirido, ¿no? Por medio ya sea de violencia o de fuerza, ha sido pues por una situación pues tranquila, ¿no? Y nadie pues lo obligó, ¿no? A habitar ello, ¿no? Entonces, de alguna manera, podíamos pues tener en cuenta, sí, pues sí cumple con la primera disposición por ley. Luego, ¿no? En la posesión pues pública, ¿no? Acá ya específicamente pues todo acto tenía que ser reconocido, ¿no? Por, lógicamente, pues conocimiento público. Y en situaciones pues expresas, ¿no? Del Código Civil, ¿no? Se le consideraba, ¿no? Como el reconocimiento al usucapiente, ¿no? Porque el procedimiento de prescripción adquisitiva también en algún momento, ¿no? Se consideró, ¿no? Bajo dos disposiciones, ¿no? Así como existe, pues, ¿no? En una formalización de compraventa, ¿no? Un vendedor y un comprador, de esa misma manera este procedimiento también que vendría siendo un acto, un derecho, también el acto mismo, ¿no? De reconocer que existe, pues, un posesionario, un usucapiente, ¿no? Y para estos casos, ¿no? Este reconocimiento tenía una composición, ¿no? En cuestiones netamente legales. Ese procedimiento se le llamaba animus domini, ¿no? ¿Por qué? Porque iba a coexistir esta intencionalidad, ¿no? De posesión, ¿no? Para reconocerse a sí mismos como propietarios. ¿Por qué? Porque hay una voluntad propia, ¿no? Y porque también, ¿no? Terceras personas, ¿no? Reconocen, ¿no? Reconocen quién es el titular propiamente, ¿no? Al margen de que puede, pues, constar, ¿no? Documentación, ¿no? Pero se decía de que esta posesión se le llamaba pública por eso, porque iba a sustentarse por el conocimiento público, ¿no? Luego teníamos la posesión también continua, ¿no? Y en esta posesión también era interesante porque acá sí no podía causar ninguna interrupción alguna, ¿no? De, por ejemplo, de que de repente no se haya aparecido ningún tercero o haya aparecido un juicio en el procedimiento dentro pues del primer año. Se necesitaba tener claro eso.
Entonces, si es que, ¿no? Ese procedimiento, ¿no? Llamemos así, ¿no? O estos tres procesos, ¿no? Para poder, ¿no? Decir que dentro del artículo 950 se está dando, ¿no? Entonces sí podíamos darle esa intencionalidad a que el trámite iba a poder darse acá, llevarse a cabo. Pero también no solamente nos decían con respecto a estos procedimientos, ¿no? Nos hablaban también de la buena fe, porque de ahí luego estaba el justo título. Pero en el caso de buena fe, ¿no? Nosotros pues ya nos hablaban, ¿no? Del reconocimiento de un uso capiente, dijimos, ¿no? Por conceptos, ¿no? Propios legales, ¿no? Pero también el procedimiento mismo, ¿no? De buena fe, era ese procedimiento, ¿no? De usucapión, que se le llamaba así, de un derecho, ¿no? Había un usucapiente que era, pues, iba a costar como el titular, el que iba, pues, a tener la habitabilidad propiamente y el que podía, pues, constatar, ¿no? La habitabilidad de la misma, ¿no? Y muy aparte de esto, la buena fe, ¿no? Era pues decir de que ese predio, ¿no? Lo adquirió pues, ¿no? O lo obtuvo, llamemos así, pues de manera pues voluntaria, ¿no? Porque hubo un acto de qué? De buena fe, ¿no? Es que ya sea pues te lo transfiero por medio pues, ¿no? De un procedimiento de prescripción, pero te lo estoy dando pues voluntariamente, ¿no? Estoy reconociendo, ¿por qué? Porque al cerrar, pues no, yo el contrato contigo, es como el caso, pues no de un contrato de compraventa, ¿no? Entonces, si es que finalmente, ¿no? Luego, más adelante, tú transgredes eso y me pides nuevamente la titularidad o el regreso, la reversión, ¿no? De la transferencia del dominio propiamente, entonces estás transgrediendo directamente lo que dice, pues, ¿no? El reglamento, no solamente general de registros públicos, sino también el reglamento de inscripciones. Y lo que dice también, ¿no? El derecho a la propiedad, ¿no? Algo que está pues bien implícito, ¿no? En la sesión uno cuando estuvimos pues haciendo mención, ¿no? A algunos aspectos legales de derecho a la propiedad, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿no? Si ya veíamos que esta intencionalidad pues no era realmente pues voluntaria, ¿no? Entonces, realmente pues podía ser que este procedimiento pues podía haberse pues transgredido, ¿no? Pero a veces, muchas veces en este procedimiento se actúa, ¿no? En principio, pues de buena fe, ¿no? Porque siempre hay que tener ese mutuo acuerdo para poder, ¿no? Saber de qué vamos a tener la transferencia de este bien por intermedio de este procedimiento, así como existen otros tipos pues, de medio de transferencia, ¿no? Por compraventa, por anticipo de herencia, ¿no? O también por donación, ¿no? Entonces, también este procedimiento se convirtió en un procedimiento más para una transferencia pues justa, ¿no? Y ahí casualmente recae también, ¿no? Lo que nos decía nuestra disposición el artículo 950, ¿no? No solamente estaba, ¿no? Una situación, ¿no? De un comportamiento que sea pues pacífico, continuo y público, ¿no? Y también pues, ¿no? Nos decía, ¿no? Propiamente que también siempre y cuando sea mediante un justo título y buena fe, ¿no? Claramente. Y cuando nos decían entonces,
Y al hacer una transferencia de bien, estamos haciendo la transferencia de título, solicitando esta. ¿No? Entonces, entre ellos está entre los más recurrentes, ¿no? Les que decíamos, ¿no? Ya sea por escritura. Al parecer la pantalla, o mejor dicho, el Zoom nos ha... A ver, no sé si se logra ahorita observar, por favor me comentas. Sí, sí está, sí se puede visualizar. Sí, sí, al parecer se ha solito cerrado, ¿ya? Para, a ver, para que veas si por interno qué ha sucedido. Ya. Me comentas, Mm, por favor, ya si se Todo, logra todo, nuevamente todo está cerrar. normal. Sí, sí, se sigue grabando lo Ya, que es perfecto, perfecto. Ya. Lo que decíamos, ¿no? Con respecto entonces al justo título, ¿no? Que esto podía mediar por intermedio de cualquiera de esos tipos de transferencia, ¿no? Podía también constarse con que, ¿no? Por un documento ya sea de escritura, ¿no? Pública, ¿no? Que ya era un concepto pues netamente notarial, ¿no? Un procedimiento notarial, también por una transferencia por donación, ¿no? Permuta, partición hereditaria, anticipo, ¿no? Herencia básicamente, entre otros. Entonces, este justo título, ¿no? Era la representación, pero en un documento que podía constar cualquiera finalmente de estos documentos, ¿no? Que podía, pues, que se le podía, pues, asignar. Entonces, era necesario porque se tenía, ¿no? Que tener, pues, este justo título, pues, inscrito formalmente, ¿no? En los registros públicos, ¿no? De preferencia, ¿no? En las cuales incluso, ¿no? En su momento se hablaba, pues, ¿no? Una constancia de posesión que iba acompañado de estos famosos documentos que constan dentro del justo título. ¿Bien? Pero finalmente esto iba a ser pues un documento pues de acompañamiento, más no principal como los que ya hemos mencionado. Entonces, acá también estaba el tiempo determinado, ¿no? Otra variable importante que nos empezaban a mencionar en el artículo 950. ¿No? Y acá sí nos especificaban pues dos tipos de prescripción, ¿no? Por un lado estaba la prescripción ordinaria y por el otro lado la extraordinaria, ¿no? Y acá, por ejemplo, por un lado, ¿no? En conceptos de las normativas, ¿no? Teníamos para los casos tiempos determinados para los bienes muebles y para los bienes inmuebles, ¿no? Para los casos de bienes muebles podía incluso acontecer a su máximo de un tiempo determinado de uso, ¿no? De 2 años, estamos hablando de un bien mueble, y en los casos de años de habitabilidad constatados propiamente, ¿no? Por terceros y también reconocidos por el propio administrado, no podían estos radicar entre 5 a 10 años. Lógicamente dependiendo, ¿no? Del tipo de prescripción. Caso, lo que sucedió, por ejemplo, ¿no? Los casos de estos dos tipos de prescripciones, ¿no? Sobre el caso de la prescripción ordinaria, ¿no? Esta básicamente, ¿no? También tiene pues un accionar totalmente diferente en cuanto al tiempo. Acá sí podíamos pues hablar de 5 años, ¿no? Como mínimo, ¿no? Y también constaban pues como un máximo incluso, ¿no? De 3 años para los casos pues de los bienes muebles, ¿no? Y acá nos hablaban específicamente siempre y cuando el administrado pues contara y constatara, ¿no? Que tenía pues justo título y buena fe. Variables que hemos ido descomponiendo minutos atrás, ¿no? Entonces, siempre y cuando haya cumplido con estos determinados pues componentes, ¿no? Esta variable importante, ¿no? Que vimos cuando mencionamos uso, título y buena fe. ¿No? Y en estos casos no podía el procedimiento, lógicamente, no interrumpirse el procedimiento. ¿No? De alguna manera se necesitaba pues constar que el procedimiento pues era realmente eh, inviolable, digamos así, ¿no? Como también es un aspecto que tiene mucho, entre los principios del derecho a la propiedad también se maneja de esa manera. Pero en los casos de prescripción, por ejemplo, extraordinaria, ya nos hablaban de la extensión, ¿no? De mayor tiempo, ¿no?
O sea, acá ya nos hablaban pues de un tiempo determinado de 10 años, ¿no? Y a esta pues era la que le podía, digamos así, no faltar alguno que otro de los requisitos mencionados, ya sea procedimientos pacíficos, continuos, públicos o, por ejemplo, faltarle justo título y buena fe. Podía regularizarse, sí, en el transcurso, ¿no?, del tiempo, pero lógicamente digamos así, el camino más extenso que normalmente pues un administrado casi nunca pretende pues llegar, ¿no? Esta no puede suspenderse, procedimiento que se inicia pues hay que no terminarlo en el transcurso de lo que manda pues la normativa, ¿no? Y hay que esperar pues que esta transferencia pues se haga a un tercero, ¿no? Que medie justo título y buena fe en el procedimiento, pero que esto, vuelvo a mencionar, ¿no? El tiempo, que son 10 años, pues no sabemos, muchas veces es impredecible, ¿no?, lo que pueda pasar en 10 años. Entonces, por eso nosotros, lógicamente, hoy en día contamos con estos dos tipos de prescripciones, ¿no? Ahora, nosotros es importante también tener en cuenta, ¿no?, algunas disposiciones normativas, pero donde en un momento, ¿no?, dado, ¿no?, del procedimiento como tal, de saneamiento, ¿no? Porque ese es el tema central también, ¿no? Es la fusión que se da en su momento cuando aparece, ¿no?, este decreto legislativo 1089, ¿no? ¿Qué pasa más adelante? ¿No? Se genera pues una fusión, porque este decreto legislativo 1089 fue en el 2010. Acá, en la fusión que posteriormente no acontece de COFOPRI y el Ministerio, ¿no?, Agrario, de Desarrollo Agrario y Riego, ¿no?, dispone, ¿no?, un decreto supremo, el 018, en el 2014, ¿no? Este aprobado por Ministerio de Vivienda. Pero también este conjuntamente con el decreto supremo 005 del 2016, ¿no?, porque luego incluso posterior a esto, posterior a este decreto supremo 005, ¿no?, sale otro decreto supremo, el 002, ¿no?, que fue el 2 de junio del 2016, ¿no?, donde casualmente se formaliza, se celebra esta fusión entre COFOPRI y el Ministerio de Desarrollo Agrario, ¿no? ¿Con qué finalidad? De celebrar esta transferencia, ¿no?, de funciones de quién iba estar a cargo, ¿no?, del catastro, en este caso rural, ¿no? Entonces, acá lógicamente, esto a quién se le dispuso y quién es nuestro órgano competente de que vela también por esos temas de saneamiento y de catastro, pues, rural, netamente, pues, el MINAVI también, ¿no? Entonces, porque acordémonos, dijimos, ¿no?, que a partir de 2016, pues, COFOPRI, ¿no?, empezó, ¿no?, a hacer la Secretaría Técnica. ¿De quién? De el SNCP, de esta entidad, ¿no?, del Sistema Nacional de Catastro Predial. Por ende, todas sus funciones se transfirieron íntegramente a esta otra entidad que también iba a velar, esta forma parte dentro de las entidades no materia, casualmente, el saneamiento físico-legal de propiedades agrarias, está lógicamente ya hoy en día también a la cabeza el MINAGRI, no solamente, no, los órganos pues ¿no?, locales, ¿no?, los gobiernos regionales y municipios, no solamente están ellos, ¿no? Entonces, ellos finalmente iban a asumir, ¿no?, y asumen formalmente esta consolidación, ¿no?, también la administración, la gestión eficaz del catastro rural. Porque dijimos en su momento que nosotros, hasta antes de 2017, lamentablemente, teníamos pues un catastro en el cual no podíamos hablar, ¿no?, de un catastro actualizado, ¿no?, con un mantenimiento pues, formal. Entonces, frente a estas disposiciones, pues se crea, ¿no?, se enlaza esta fusión, ¿no?, propiamente. Y porque dijimos en su momento, era importante reconocer que quiénes son los que alimentaban estos catastros y que hacían no llegar esa actualización de información al MINAGRI,
pues era directamente de esos órganos competentes, ¿no?, considerados hoy en día como entidades generadoras de catastro, que son las municipalidades, los municipios de las provincias no competentes, son los que terminan pues alimentando finalmente ese catastro local, termina alimentando el catastro pues nacional, ¿no? Entonces, esto pues era importante tener en cuenta, ¿no? Esas transferencias que lógicamente fueron aconteciendo en el proceso. Pero de ahí, ¿no? Este decreto supremo que habíamos mencionado, ¿no? El 009 del 2017 del Ministerio, ¿no?, Agrario Griego, pues era importante porque también, ¿no? ¿Qué nos decía, ¿no?, la modificación, ¿no?, que se hace propiamente pues, del reglamento como tal, ¿no? Porque lógicamente ese decreto supremo, ¿no?, pasa a modificar, ¿no?, oficialmente este decreto legislativo, pues en la cual se aprueba, ¿no?, este régimen temporal extraordinario, ¿no?, donde habíamos mencionado, ¿no?, que en su momento dispone las funciones temporales de formalización y titulación, como también de los procesos de saneamiento a COFOPRI, ¿no? Y que dijimos que en su momento, pues ellos los pedían pues a título gratuito, ¿no? Entonces, bajo esta disposición, ¿no?, este decreto supremo, ¿no?, se amplía el plazo, ¿no?, de inicio de posesiones. Inicialmente esto iba a constituirse hasta antes del 25 de noviembre del 2010 para todos los casos de formalización y titulación de predios rurales que se encontraban sobre propiedades del Estado, ¿no? O sea que sí podían, ¿no?, estas posesiones pues darse porque no estaban enajenadas, ¿no?, de poder pues transferirse, no iban a estar al 100%, ¿no?, al uso netamente del Estado o derivados para servicios pues netamente públicos. Entonces, siempre y cuando, ¿no?, porque este plazo lógicamente se amplió, ¿no?, hasta el 2010, 25 de noviembre del 2010, ¿no? Y en las cuales, ¿no?, acá pues, ¿no?, estas posesiones, porque estas constancias de posesiones no la pueden expedir, ¿no?, mientras estemos pues dentro de lo que también la normativa nos avalaba, ¿no? Entonces, dependiendo, ¿no?, de la jurisdicción donde se encontraba, pues nos aplicaban estas constancias de posesión. ¿Por qué? Porque la finalidad era pues la formalización, ¿no?, del periodo rústico. Finalmente se necesitaba eso. ¿Era con qué finalidad? Con esa finalidad, básicamente de formalización, ¿no? Y al hablar de formalización, lógicamente estábamos hablando en paralelo, ¿no?, de que estábamos saneando, ¿no? Porque forma parte, no solamente dijimos en su momento que el procedimiento de saneamiento físico legal tan solamente sea los procedimientos de inmatriculación, no solamente son esos, ¿no? Entonces, a esto, ¿no?, se le añade, ¿no?, lógicamente, ese artículo pues 39, ¿no?, dentro de las disposiciones que modifican el reglamento 1089. Y nos incorporan dentro del artículo pues 39, nos explican con respecto a la prescripción adquisitiva de dominio. Y explícitamente nos menciona esa ampliación de plazo, pero nos indica, ¿no?, que bajo, ¿no?, esos procedimientos, ¿no?, los mismos poseedores, ¿no?, de estos periodos rústicos podían adquirir, ¿no?, el procedimiento para una adquisición de propiedad. ¿Por consecuencia de qué? Porque ellos sabían que era consecuencia de una posesión, ¿no?, y explotación finalmente económica. Y para lo cual este artículo 39 fue con la intencionalidad de poder decirles, es que les vamos a ampliar el plazo para la regularización, ¿no?, de sus derechos, porque claro, nos empezaban a hablar de que era necesario reconocer también el derecho de posesión de esas personas en su momento, ¿no? Algo que lógicamente, vuelvo a mencionar, no todos los administrados en su momento estuvieron pues muy de acuerdo, ¿no? Por tener pues no una concepción totalmente diferente a cómo tratarse para los casos de predios urbanos y cómo tratarse para los casos de predios rústicos, ¿no?
el por qué no era un poco más flexible en los casos de predios rurales, ¿no? Entonces, no todas estas disposiciones avaladas por el Ministerio, ¿no?, de Desarrollo y Rego fueron aprobadas al 100% por toda la población, ¿no? Entonces, ¿no? Eso siempre y cuando tenían que ser no predios, ¿no? O lógicamente de condición estatal, ¿no? Pero de propiedad privada, no pública. Bien, muchas gracias por ver nuestro curso. A continuación vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado, ya sea digital o físico, acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver. Bien, para ello es importante que te puedas comunicar vía WhatsApp, ¿ok? Vía WhatsApp al 951-428-884 o también al 930-627-791 vía WhatsApp. Y nuestros asesores te estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en Perú. Y también recuerda, estamos certificando aquí en Latinoamérica también, si estás fuera de Perú, como en México, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana y otros países también puedes certificarte escribiéndonos delante de los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51. ¿Ya? Bien, por otro lado, también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú, los que estamos apreciando en pantalla, los principales bancos y aplicativos también. Y para los pagos internacionales contamos con Western Union y PayPal para la adquisición de tu curso, los materiales y tu certificado. Bien, sobre el certificado tienes dos opciones. Puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico. Recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado. El certificado físico se envía por encomienda hasta tu ciudad. Previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar, ¿no? Acompañado del documento original, el cual se te va a enviar por encomienda. Ya trabajando más de 4 años, estamos certificando a miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica, ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo. Sobre el certificado físico, acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos, válido para Perú y para todas las ciudades, a través de Cruz del Sur, a través de Olva Courier, ¿no? Los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico, ¿ok? Bien, muchas gracias. Esa es la información respecto a la certificación. Ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp para poder adquirir tu curso completo, los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico. Antes de ello, invitarte a nuestra página web, ¿no? Directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.edu.pe, todo en minúscula, todo corrido, sin espacio, para que puedas ingresar de manera correcta a nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas. Ahí tienes también los convenios, de igual manera nuestros números oficiales permitidos y tenemos los cursos, diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas, en las diferentes categorías: ambiental, arquitectura, construcción, contabilidad, comercio exterior, derecho, gestión pública, idiomas, ingeniería, minería, obras, pedagogía, recursos humanos, salud, seguridad y también la parte eléctrica. Ahí vas a poder encontrar todos los cursos, los temarios. Simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés. Recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución. Bien, para encontrar también tu curso mucho más rápido, en la parte superior tienes un buscador. Puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación, puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también. Bien, entonces
Gracias, ahí está toda la información respecto a la certificación. Proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución en CAP, ¿no? 951-428-884 o el 930-627-791. Estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú.